Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a este vídeo en el que vamos a abordar el manejo numérico desde tres actividades con un montón de variables que van a facilitar muchísimo el manejo de los números y los aspectos preoperacionales en niños que bien estén aprendiendo a operar con los números en primeros cursos de educación primaria, incluso para últimos cursos de educación infantil, y también para aquellos niños que en cursos superiores puedan estar teniendo algún tipo de dificultad con el manejo numérico. Soy Juan José Millán, soy maestro y soy licenciado en psicopedagogía y te traigo estas actividades. Espero que las apliques si las necesitas y que te sean de gran utilidad. Vamos a ello. Vamos a empezar a realizar unos ejercicios que son los que vais a ver en este vídeo, que son ejercicios de contar. Están relacionados con el conteo, con la distribución de los números. Con estos vamos a perseguir tres finalidades básicas, aunque como vas a ver, vamos a conseguir muchas más cosas muy interesantes de mucho rendimiento a nivel psicopedagógico, a nivel de desarrollo y a nivel cognitivo, que es lo que nos va a interesar para que los estudiantes o nuestros hijos consigan obtener un rendimiento óptimo en el área numérica. Vamos a trabajar en estas actividades para estimular, por una parte, la memoria de trabajo, que va a ser muy útil de cara a todos los procesos numéricos. Vamos a trabajar también en afianzar esa linealidad numérica. Nunca hemos escuchado hablar de este concepto, o muy pocas veces, ¿verdad?, de ese continuo numérico. Pues eso es muy importante y eso está relacionado con la facilidad que puedan tener nuestros estudiantes o nuestros hijos a la hora de hacer un seguimiento de los números, ese continuo lineal que son los números. Si, por ejemplo, cogemos una serie del 1 al 10, el 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ese continuo, esa linealidad, a veces hay que trabajarla porque a veces, y esto ya pasa al tercer punto que vamos a trabajar, que es esa agilidad del pensamiento numérico frente al pensamiento verbal o semántico. Como hemos visto en otros vídeos en los que hablábamos del área verbal numérica, aquí está pasando esto. Muchas veces la decena, que es en lo que vamos a detenernos en gran parte en estas actividades, está aprendida de una forma totalmente verbal, totalmente semántica. Sabemos que el 1 va después del 2, que el 2 va después del 3, pero no siempre identificamos el rendimiento de esos números, ni somos capaces de asociarles un valor representativo útil. Por más manipulativo que lo trabajemos posteriormente, si siempre hacemos esa linealidad orientada hacia una actividad verbal, vamos a perder una gran oportunidad de trabajo numérico, sobre todo para sentar bases numéricas o para sentar el inicio de un trabajo de una reeducación de un problema numérico o de una discalculia. Vamos a ver actividades, porque vamos a ver tres. La última es una de las mejores actividades que te voy a proponer, pero vamos a empezar por el principio. Vamos a empezar por las primeras actividades que son de gran utilidad. Vamos a hacer estas tres actividades. La primera que vamos a centrarnos la vamos a llamar, o la llamamos sábana numérica, que es esto que ves en pantalla, una sábana llena de números, una hoja llena de números, como una sopa de letras, pero con números. Ahora vamos a ver para qué la vamos a utilizar. Otra de las actividades que vamos a llevar a cabo son actividades de direccionalidad. Estas son aplicables desde los últimos cursos de tercero de infantil, segundo de infantil en algunos casos, y las podemos utilizar a lo largo de toda la educación primaria, incluso en la educación secundaria y con adultos también. Es una actividad muy versátil. Y por último vamos a trabajar en esa actividad que para mí es realmente mágica. Esta es muy útil, se puede utilizar con mucho éxito tanto en el aula como en casa, vamos a verlo, para trabajar de una forma fácil tanto en la estructura de los números como en el orden, como en las fases operativas puramente dichas. Vamos a empezar con las primeras actividades de sábana numérica. Una sábana numérica es muy sencilla, consiste en que te hagas un papel, un documento, puede ser en Word, puede ser a mano, puede ser como quieras, pero que aparezcan números desordenados. En esta sábana numérica aparecen números que están en negrita y números que no lo están. En este caso no vamos a entrar en la diferencia entre los que están en negrita y no, aunque seguro que se te van a ocurrir un montón de orientaciones a partir de las indicaciones que te voy a proponer a continuación. Vamos a ver cómo la utilizamos. La primera actividad que vamos a llevar a cabo con la sábana numérica va a ser la lectura direccional. Esta lectura direccional la podemos hacer en clase en tiempos muertos, en tiempos libres o en momentos especialmente dirigidos para que todos los estudiantes trabajen en ella. En casa también la podemos hacer en muchos momentos, seguro que se te ocurren muchos de ellos. Bueno, pues la primera actividad que vamos a hacer va a ser lectura direccional. ¿Qué quiere decir lectura direccional? Pues que vamos a indicar una dirección. En este caso vamos a trabajar simplemente con la primera línea para no hacer muy largo este vídeo. Le escribimos una flecha, dibujamos una flecha o le indicamos un sentido en el que tiene que leer los números y simplemente tendrá que leerlos. 8, 4, 6, 5, 1, etc. Si la flecha va hacia abajo, tendrá que leerlos por columnas. 8, 6, 5, 5, 5, 4. Si la flecha fuera de derecha a izquierda, pues tendríamos que hacerlo en el sentido inverso a la lectura. Muy interesante esta opción. 3, 0, 2, 3, 1, etc. Si la flecha fuera de arriba hacia abajo, tendríamos que leer por columnas, pero tendríamos que leer desde abajo hasta arriba. 1, 7, 4, 6.
Podemos jugar con varias flechas. Vamos a jugar con una flecha de izquierda a derecha como es esta y otra flecha que vaya de arriba a abajo, por ejemplo, con lo que ya tenemos indicado que empezamos por aquí. Si fuera de abajo a arriba, tendríamos que empezar por aquí abajo y ir siguiendo la actividad sucesivas veces. Esta es una de las actividades. Obviamente hay más actividades que podemos trabajar, muchas más actividades que podemos ir haciendo. Aquí hemos cambiado la flecha, por ejemplo, como hablábamos antes, pero esta es otra de las variables que podemos hacer con la lectura direccional. Nosotros a esto lo llamamos la lectura geométrica y es de gran interés. Se puede aplicar tanto con letras, ya haremos más vídeos cuando nos centremos en el tema verbal, como con números. En este caso se trata de establecer una figura geométrica y leer los números por los que pasaría esa figura geométrica. Pero claro, si lo presentamos de esta forma, ¿qué va a suceder? Va a suceder que nos vamos a perder los números. No los voy a poder leer porque están siendo pisados por esta figura. Entonces, lo que vamos a hacer es dibujar o hacer un recuadro en los números que van a ser los extremos, en este caso los ángulos, no hay que explicarlo con este término, y decir, mira, vamos a ir de uno de estos números al otro. Y entonces lo leemos. Esto lo podemos hacer de una forma muy interesante si además introducimos estos pequeños valores que podemos encontrar en esta zona de aquí. Realmente tienen una gran utilidad. ¿Por qué? Pues porque lo que estamos viendo le estamos explicando a la persona que está llevando a cabo esta actividad, al escolar, a nuestro hijo, le estamos explicando hacia dónde tiene que leer y por dónde tiene que empezar. En este caso, empezaríamos a leer por este lado de aquí, que se correspondería con el número 3. Una vez que empezamos a leer con el número 3, leemos todos los números en dirección de la flecha, en la dirección que indica. Pasamos leyendo por todos estos números y cuando llegamos aquí tenemos una flecha que nos indica que vayamos hacia abajo. Pues seguimos en esta dirección. Y ahora hemos complicado un poquito la actividad porque lo que hemos hecho ha sido una primera flecha de izquierda a derecha, es decir, iríamos desde este 6 hasta el 5, pero después tendríamos una flecha de derecha a izquierda, con lo que tendríamos que volver otra vez hacia atrás. Una vez llegados al 6, volvemos a encontrarnos una flecha que va hacia la derecha nuevamente, con lo que volveríamos a leer otra vez todos los números hacia adelante. Y después ya una flecha que va desde la última hasta el principio. Entonces leeríamos esta columna ascendente. Esta es una actividad que se puede hacer de muchísimas formas. Puedes establecer la cantidad de flechas que consideres, las direcciones que consideres apropiadas, en función de la edad, de la dificultad que queramos poner, del nivel que podamos encontrar en la persona que realiza la actividad con el manejo numérico, y podemos utilizar todas las figuras geométricas que se nos ocurran. Podemos utilizar triángulos, podemos utilizar rombos, podemos utilizar todo lo que queramos, hexágonos, octógonos, podemos incluso hacer formas geométricas totalmente aleatorias. Lo que pasa es que en ese caso sí que va a ser un poco más complicado a lo mejor trazar la direccionalidad, pero se puede hacer sin ningún tipo de problema. Pues este sería otro ejemplo de lectura direccional. Luego tenemos la lectura condicionada. Esta es realmente interesante. En esta lectura condicionada vamos a elegir el número 6. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando veamos el número 6 le vamos a asignar un condicionante, le vamos a asignar un valor. Por ejemplo, el primero que asignamos es más 2. ¿Qué quiere esto decir? Que cada vez que veamos el número 6, tendremos que decir dos números más de los que estamos viendo, que en este caso es el 6. Es decir, cada vez que veamos el 6, tendremos que decir un 8. De forma que si nos pusiéramos a leer, diríamos 8, 4, nuevamente 8, porque tenemos el 6 más 2, que sería 8, 5, 1, 4, nuevamente 8, 9, 8, 4, y así sucesivamente hasta que llegáramos al final. Un ejemplo con la negrita es, haz esto siempre, salvo que el número 6 esté en negrita, pero eso es complicarlo y lo podemos dejar para fases un poquito más avanzadas. La lectura condicionada no termina aquí, porque también podemos generar instrucciones diferentes, instrucciones espaciales. En este caso, lo que vamos a pedir es que cada vez que veamos el número 6, retrocedamos un número para atrás para seguir leyendo. De forma que leeríamos 8, 4, 6, retrocedemos, leemos 4 otra vez, 6, 5, 1, 4, 6, 4, 6, 9, 8, y así sucesivamente. Pero podemos también introducir otro tipo de actividades, como por ejemplo tareas de saltar huecos, de saltar espacios, hacer como una especie de puente a un número, de forma que si nos encontramos un 6, saltaríamos uno en el sentido hacia adelante, en el sentido hacia la derecha, de forma que yo leería 8, 4, 6, el siguiente número me lo salto que es el 5 y voy directamente al 1. Sigo leyendo 1, 4, 6, salto el siguiente número y me voy al 8. 8, 4, 7 y así sucesivamente. Podemos retroceder 1, retroceder 2, retroceder 1 y luego 2. Podemos saltar 1 hacia la derecha, podemos saltar 2 hacia la derecha, 3 hacia la izquierda, podemos hacerlo como queramos. Es decir, la lectura condicionada puede tener tantas condiciones como se nos ocurran, siempre y cuando, aquí es muy importante, se adapte a las necesidades del estudiante que esté realizando esta actividad, a sus posibilidades. Estas actividades no deben generar frustración nunca, y podrían generarla porque no son sencillas. Vamos a ver otro tipo de actividad
totalmente distintas, que son las actividades de direccionalidad. Estas actividades son de gran valor en muchos momentos de la escolaridad de los estudiantes. Vamos a ver cómo funcionan. Es tan sencillo como presentar una hilera de números. Las hileras de números tenemos que adaptarlas siempre tanto en tamaño como en cantidad de números. Esta que yo presento es una hilera avanzada para niños de tercero o cuarto de primaria. A lo mejor, si queremos trabajar en cursos inferiores, quizá tenemos que reducir los números y tenemos que hacerlos mucho más grandes de tamaño. Con estos podemos trabajar muy bien, pues eso, tercero, cuarto, quinto y cursos superiores. Tan sencillo como presentarles una hilera numérica, se la presentamos bien, les pedimos que hagan una lectura inicial de izquierda a derecha, podemos pedirles que la hagan de derecha a izquierda, podemos agregar un valor condicionado como hemos visto antes con una sábana numérica, podemos hacer todo aquello que consideramos necesario de forma previa, como un testeo inicial. Una vez que ya lo tenemos realizado, lo que vamos a hacer es trazar unas formas que pueden ser así curvas irregulares como las que he hecho yo, o pueden ser rectas, o pueden ser como queramos. Vamos a ver cómo tendrían que funcionar, cómo van a salir para que podamos hacerlas de una forma adecuada. Porque en este caso lo que estamos intentando hacer es que estos números se ordenen de una forma equilibrada. Vamos a ver un ejemplo. Si subimos aquí otros números ahora, por ejemplo, yo estoy colocando los primeros números que encuentro, el 8, lo estoy colocando arriba, luego abajo estoy colocando el 6 donde le correspondería, por esta curva que estoy trazando, el 5 un poquito más arriba, el 2 más arriba, el 1 bastante más arriba, el 4 un poquito más arriba, casi con el 1, y así haríamos esta misma estructura, esta ordenación de números a lo largo de toda esta serie numérica que hemos presentado. Esta es una actividad que no es sencilla y que cuesta trabajo hacerla, por tanto vamos a empezar con números o con series numéricas mucho más breves, mucho más cortas, y poco a poco vamos ganando en longitud y en dificultad de los trazados. Este sería un trazado muy difícil, sería un trazado muy complicado, tiene muchas subidas, muchas bajadas. Pensemos que si trazáramos una línea imaginaria por aquí, este número de aquí tendría que estar más bajo que estos dos de aquí, este 6 y este 5, y este de aquí tendría que quedar mucho más bajo que este 4, que sería el que correspondería en esta zona. Esta es una actividad, un trazado difícil. Yo al principio a lo mejor trazaría una curva descendente sencilla o una curva ascendente y que fuera dando los números. Luego haría tipo escaleras, a lo mejor luego hacía tipo una montaña de subir y bajar, iría un poco manejándome en formas muy sencillas hasta que llegáramos a formas mucho más complejas. Si os dais cuenta, coincide perfectamente, esto es cortar y pegar con esta imagen que hemos puesto aquí, la estructura y la repartición que hemos hecho aquí de estos números. Otra forma que podemos llevar a cabo para esta actividad es muy sencilla. Consiste en pedir que agrupemos números en grupos. Aquí vamos a pedir que agrupen 3 números encima, debajo 2 números, debajo otros 2 números y luego al lado un primer número de otros 2 números que coincidiría en altura con este, otro de 3 y otro de 3. Aquí es importante explicarles lo que queremos explicarles. Podemos hacerlo de muchas formas. Yo parto de la base de preparar con esta actividad procesos de sumas de 3 sumandos o procesos en los que vamos a hacer multiplicaciones también con 3 filas, etc. Esta es una actividad que ayuda mucho a colocar los números posteriormente. Por eso lo que les voy a explicar es que todos los números tenemos que colocarlos siempre que a la derecha coincidan todos. Que si quedan partes vacías sea a la izquierda y no a la derecha. Esto le damos una pauta visual para que lo pueda ver y queda muy sencillo comprendido. De esta forma estaría estructurando los 3 primeros números, 8, 6, 5, aquí arriba. Después estaría estructurando los siguientes 2 números, que es lo que he pedido, el 2 y el 1 los colocaría aquí abajo y los 2 siguientes números, 4, 5, los colocaría aquí. Si siguiéramos haciendo esta actividad, trabajaríamos igual con los siguientes números. Como veis, nuevamente le pido que a la derecha siempre queden todos los números juntos y que si queda alguno vacío, que sea a la izquierda, en este punto. Esta es una actividad que se puede hacer desde que los niños saben escribir números, es decir, desde infantil se puede trabajar. Quizá en infantil yo en vez de poner esto aquí de 3 números, pondría 3 figuritas, o haría 3 circulitos, o 3 palitos, o lo que sea de forma más visual para que no confundieran el 3 con el valor del 3 o que no generamos esa confusión de número. Entonces la cantidad la presentaría con un elemento más visual, más manipulativo, que no fuera un número si lo hiciéramos en infantil, para que ellos sí que luego contaran cuántos palitos hay, cuántos números los coloco. Y esto lo podemos ir trabajando. Esta actividad se trabaja mucho también con estudiantes más mayores, por supuesto, primero y segundo, muy útil para prepararnos de cara a la suma, aunque sea simplemente hacemos
dos columnas o dos filas, no tiene por qué ser tres, pero podríamos hacer también seis filas si quisiéramos y 8 columnas. Es decir, esto es una actividad que no tiene límites, que esto lo podemos hacer tantas veces como queráis, con tantas filas, columnas como queráis, y ahí la complejidad la vais a marcar vosotros siempre. Por tanto, esta es una actividad que en primero o segundo primaria nos ayuda mucho a preparar la parte preoperativa y la operativa y ayudar en niños que tienen alguna dificultad operativa, y que en cursos mayores, quinto o sexto, nos va a servir también para operaciones más complejas, y en secundaria nos va a permitir, igual que en quinto y en sexto en muchos casos, trabajar con estudiantes que puedan tener algún tipo de dificultad muy asociada al orden de los números. Típicos alumnos que se comen números, que no escriben todos los números de forma ordenada o que colocan mal las operaciones, porque pues aquí en vez de colocar el 2 debajo del 6 lo colocan debajo del 8 y el 1 debajo del 5, y ya hemos cometido un error operativo que nos va a hacer fracasar en esa actividad. Otra de las variables que tienen en estas actividades de direccionalidad es algo tan sencillo como con esta misma colección de números volvemos a repetir la cantidad de números, el tamaño de los números y la complicación que vamos a presentar ahora en esta figura que ahora os explico para qué sirve. Depende de nosotros, depende de quién lo haga. Aquí es importante el ojo de la persona que lleva a cabo esta actividad para que indique la forma correcta de hacerla, que se adecue muy bien al nivel. Aquí hacemos una figura absurda, yo le llamo las figuras absurdas, no tienen lógica, no tienen sentido, no tienen un patrón, y colocamos dos flechas que van a indicar el orden en el que vamos a trabajar. La linealidad que vamos a trabajar es a la que hablábamos anteriormente. En este caso vamos a ir desde la izquierda hasta la derecha, es decir, empezaremos por aquí y acabaremos por aquí, y siempre vamos a ir de arriba a abajo. De forma que si yo estoy trabajando con esta actividad, lo que tengo que hacer es colocar los números en orden. 8 aquí, ahora me voy a ir arriba porque esto va de arriba a abajo, 6, bajaría abajo 5, y vamos a ver cómo quedaría estructurado. Tenemos el primer número, el 8, me voy arriba a 6, me bajo 5, vuelvo arriba otra vez, coloco el 2, bajo al 1, subo al 4, bajo al 5, subo al 1, y cuidado porque aquí, esta parte de aquí está más baja que esta. Por tanto, esto aquí vendría el siguiente número porque vamos hacia abajo, 9, bajaríamos 8, subiríamos 5, 7 y finalmente llegaríamos al 5 y terminaríamos. Esta es otra actividad nuevamente difícil, es una actividad complicada. Esta es una buena actividad para tercero de primaria, por ejemplo, para trabajar de forma habitual, y es una buena actividad para niños que empiezan a presentar dificultades en cursos un poquito más superiores en el orden de los números, en el manejo numérico. Son actividades, muchas de ellas, pues como hablábamos anteriormente, preoperacionales, preoperativas, de precálculo, como la queramos llamar. Estas actividades son muy interesantes, yo os recomiendo que las empleéis aun con niños que no presenten dificultades porque van a aportar muchísimos beneficios. Y luego vamos a ver la parte de las pautas visuales. Esta es una parte de gran valor, de mucho interés, porque nos va a aportar una forma de trabajar en el aula que no nos va a aportar antes, y nos va a aportar una forma de manejo numérico que no tenemos de otra manera. Aparte de esto, nos va a ayudar mucho a trabajar memoria de trabajo, nos va a ayudar muchísimo a trabajar en todo lo que va a ser el cálculo mental. Vamos a ver cómo lo podríamos hacer porque realmente es una actividad muy sencilla que apenas requiere de recursos y que la podemos hacer en cualquier momento. Vamos a verlo. Esta actividad parte de la base de colocar 10 estímulos visuales de un color y bajo ello otros 10 estímulos visuales de un color diferente. Pueden ser los colores que sean. Lo que sí que importa con estos colores es, primero, que resalten sobre el fondo en el que están. Si lo hacemos en casa, que resalten sobre el color de la mesa, que lo hagamos en un papel, por ejemplo. Si lo hacemos en el aula y lo ponemos encima de la pizarra, que resalten sobre el color de la pared también. Eso es muy importante. Que sean vistosos, que se puedan ver bien. Bueno, aquí vamos a trabajar con la decena. Esta sí que es una actividad que se centra en el manejo de la decena. Posteriormente se puede trabajar con mucho más, con centenas, con todos los números, pero hoy vamos a centrarnos en esta actividad para el manejo de la decena, ya que el manejo de la decena debe ser especialmente trabajado en el momento en el que los escolares lo ven por primera vez, y posteriormente en escolares con dificultades de manejo numérico tiene que ser realmente bien trabajado, muy estimulado. Tenemos que tener la certeza de que la decena la entendemos bien, que la controlamos bien, que la manejamos bien, pero no solamente a nivel verbal, como hemos visto en estos vídeos previos en los que hablábamos de eso y a la introducción de este, sino que tiene que estar entendida y manejada a nivel numérico, a nivel visual, súper importante, y sobre todo a nivel cognitivo. Tenemos que entender muy bien la decena a nivel cognitivo porque si no nos manejamos bien la decena no vamos a poder reeducar nunca una dificultad de aprendizaje relacionada con los números. ¿Cómo funciona esta actividad? Es súper sencillo hacerlo. No tenemos que hacer nada con estos
puntos con estas cartulinas que hemos puesto encima de la pizarra, con estas bolitas de plastilina que colocamos en las mesas de los estudiantes o que colocamos en la mesa en casa para hacer los deberes. No hay que hacer nada con ellas, se quedan así, no se mueven. Se puede coger un papel y plastificar y nos va a durar un curso, 2, 3, 4, 5, 10, 15 cursos, porque no vamos a hacer nada con este papel. Todo va a suceder a nivel cognitivo y esta es una de las grandes riquezas de esta actividad, que es todo a nivel cognitivo. Vamos a verlo. Vamos a suponer que presentamos al estudiante la suma 3 más 2. Bueno, pues ¿qué es lo que va a hacer el estudiante y qué le tenemos que enseñar a que el estudiante haga? A que seleccione 3 estímulos de la fila superior, azules, y otros 2 estímulos de la fila inferior, de la fila roja en este caso. Pero todo esto lo vamos a hacer de forma cognitiva y luego le vamos a pedir que simplemente haga un conteo de esos 3 azules más los 2 rojos. Esto, que parece un proceso muy simple, lo que está haciendo es, a nivel visual, especificar las cantidades, con lo que empezamos a pasar a una parte muy manipulativa de la decena a nivel cognitivo, 3 más 2, vemos esa representación visual rápidamente, y aparte estamos estimulando la memoria de trabajo porque mantenemos estos dígitos y hacemos luego la suma, y sumando los 3 azules y los 2 rojos, obtenemos el número 5. Gana mucho más valor todavía si lo hacemos con restas. Si lo hacemos con restas, el niño se quedaría mirando aquí, seleccionaría los 3 de la fila superior y los eliminaría, y los 2 de la fila inferior y los eliminaría. Hemos eliminado esto, hemos estimulado estas áreas visuales, estas áreas no verbales en muchos casos, y ¿qué vamos a enseñarles ahora? Que se queden con aquel valor que sobra. Es decir, acá arriba hemos quitado 3, abajo hemos quitado 2 y nos sobra 1 para hacer la misma figura. Por tanto, ese es el resultado. Volvemos a comprender de una forma visual la operación, la resta. La estamos asociando a un proceso cognitivo. No estamos verbalizando la operación, no la estamos trabajando con un componente semántico. Esta forma de trabajar las restas y de trabajar las sumas nos garantiza la comprensión, ya no solo de la operación en sí, sino del manejo de la operación dentro de la decena, que, como comentaba anteriormente, es realmente básico para reeducar cualquier tipo de dificultad de base numérica. Y hasta aquí estas 3 actividades con todas las variables que os he presentado. Espero que os sean de utilidad. No dudéis en contactar con nosotros si tenéis cualquier duda. Nos podéis dejar un mensaje privado por Instagram, nos podéis comentar el vídeo, nos podéis enviar un correo electrónico, nos podéis llamar por teléfono, podéis hacer todo aquello que consideréis apropiado si tenéis alguna duda con estas actividades. Os recomiendo que os suscribáis a nuestro canal de YouTube para seguir viendo estos vídeos. Os recomiendo que nos sigáis también en redes sociales, donde también subimos muchas ideas de actividades de reeducación. Y por supuesto que nos sigáis en nuestra página de Facebook también, y si queréis, si sois familiares, sois padres, podéis participar en nuestro canal de Ayuda para Padres en Telegram. Os dejamos todo esto enlazado en la descripción del vídeo y os invito nuevamente a suscribiros, porque dentro de muy poquito vamos a subir otros vídeos muy relacionados con el componente numérico, con reeducación de discalculia, y dentro de muy poquito, ya no queda nada, está muy cerquita ya, vamos a hacer un directo con muchísimas actividades, con un plan de reeducación de 10 actividades de manejo numérico. Espero que este vídeo te haya resultado de interés y nos vemos en siguientes. Hasta luego.